seguimos hablando de indicadores y en sectores donde realmente hay preocupación porque vienen con caídas reiteradas, consecutivas, y esto empieza a tallar también en la retención de empleo, porque más allá del esfuerzo, obviamente las industrias, sobre todo las más pequeñas, están en serias dificultades y han tenido que despedir personal. Está con nosotros Javier Martín de la Unión Industrial. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por venir. Buen día, Cintia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están monitoreando ustedes esta situación? ¿Qué análisis hacen de estas caídas que vienen reiterándose mes a mes? ¿Hay salida en un corto plazo? Bueno, nosotros venimos alertando sobre esto hace más de 2 años porque la situación no ha mejorado, en realidad ha ido empeorando con el tiempo, los índices se han ido deteriorando, el nivel de actividad en general, más allá de que algunas líneas en particular han conseguido escaparle a la crisis, la mayoría que depende del mercado interno, ha visto una demanda local cada vez más contraída, combinada con un proceso de inflación que pegó muy duro y una devaluación que trastocó toda la estructura de costo y licuó los activos. La mayoría tenía créditos por venta, que lo vas a cobrar a los 2 meses, pero tenés que reponer los insumos dolarizados en muchos casos. Entonces, esa situación se ha venido empeorando. Y hoy vemos índices en donde decrecemos con relación al año anterior, que fue un año muy malo. Sinceramente, es una cuestión para mí de qué modelo queremos nosotros. Hoy por hoy en Argentina producir no es negocio. Hoy por hoy lo más lucrativo es, si uno tiene un excedente, colocarlo en alguna aplicación financiera y no encarar un proyecto productivo, porque hoy producir te genera rentabilidades negativas. Entonces, hasta que no se produzca un cambio en esa estructura de país, de modelo de país, la industria va a seguir perdiendo. ¿Este fue una deuda pendiente, digo, la discusión de un modelo productivo durante toda la campaña? Sí, nosotros lo hemos venido planteando, de hecho, la Unión Industrial Argentina, la FIFE como federación y nosotros mismos hemos hecho unas propuestas que le llamamos nuestra plataforma industrial, en donde proponíamos una serie de medidas o cambios para que realmente vuelva a tener sentido el producir, vuelva a tener sentido la pequeña y mediana empresa y vuelva a tener sentido emplear gente y crear valor acá. Incluso esto se lo hemos hecho saber al ministro Dante Sica cuando estuvo visitando nuestra entidad. Conceptualmente él entiende y lo conoce. Lo que pasa es que la prioridad en los 2 últimos años fue una prioridad más financiera, cumplir con el Fondo Monetario, y el resto venía como variable dependiente. El crecimiento, la tasa de interés. Hoy tenemos una tasa de interés que es un veneno para cualquier actividad. Es imposible crecer sin crédito y es imposible el crédito con estas tasas de interés. Entonces, en el modelo actual, o por lo menos en los 2 últimos años, la prioridad fue financiera, cerrar el déficit fiscal y ver cómo se le puede pagar al fondo. Y la actividad económica y el crecimiento, como consecuencia de ello, fue para atrás. Ahora, resulta difícil poder pagarle al fondo si uno no vende al exterior y eso que vende tiene valor agregado, claro, y ingresan dólares, que obviamente Argentina no produce dólares. Es que el problema histórico de la Argentina fue la restricción externa. Nosotros para crecer necesitamos dólares y no alcanzamos a generarlos a través de las exportaciones. Necesitamos construir un incremento sostenido de las exportaciones, pero nadie se va a poner a exportar en un programa 1 o 2 años pagando 70% de tasa de interés para tener un crédito local. Para empezar a la discusión tenemos que bajar la tasa de interés. Totalmente. Argentina tiene que recuperar el crédito productivo y tiene que movilizar las fuerzas que tenemos hoy dormidas. Tenemos un 48% de capacidad instalada ociosa. Es una barbaridad. Hablando de para poder recuperar la capacidad productiva, obviamente se necesitaría incorporar personal, trabajadores. ¿Ustedes también están pidiendo al próximo gobierno alguna modificación en cuanto al régimen laboral, en cuanto a las leyes laborales? Yo creo que eso es importante, pero no es la prioridad. Hoy Argentina no está mal por las leyes laborales, estamos mal por una serie de factores y en segundo lugar, no nos olvidemos que el salario tiene que ser fuerte. ¿Por qué? Porque es la base de la demanda interna y una empresa puede ser muy competitiva pagando buenos salarios. Ese no es el problema. Ahora, después viene una serie de costos asociados a eso y de ineficiencias del sistema en general, como puede ser, por ejemplo, en Santa Fe, el sector productivo paga 350 millones de pesos adicionales porque nuestra provincia no adhirió al sistema de ART. Claro.
Y esos son costos que están en algún lado y te hacen menos competitivo. Entonces, y no tiene nada que ver con el salario. Yo creo que el tema de las leyes laborales, en general son leyes que se dictaron en la década del 70. Algunos convenios fueron acordados cuando todavía no existía ni internet ni computación. ¿Y deben ser revistos? Sí, pero no es la principal causa del problema económico que nosotros tenemos hoy. La cuestión impositiva sí, más allá de la tasa de interés. Sí, la presión impositiva en Argentina es asfixiante. Hoy de cualquier producto que uno vea, alrededor del 40% del costo son impuestos nacionales, provinciales, municipales, tasas, de todo. Es imposible tener una competitividad sistémica con un nivel de presión impositiva tan alta, pero de nuevo, si uno se enfoca en el déficit fiscal y ajusta para reducir el déficit, genera contracción económica, genera menos ventas, menos producción, menos recaudación, tiene que aumentar la presión para poder cubrir el bache, genera más ajuste, menos recaudación y es un círculo vicioso. Argentina tiene que movilizar su economía, tenemos que poner en marcha el sistema productivo y eso va a traer una mejor recaudación también. ¿Cuál es el impuesto más distorsivo de los que ustedes pagan? A ver, el impuesto al valor agregado es uno de los más distorsivos porque el IVA. Si bien no lo paga el industrial, al ser tan distorsivo genera un mercado informal muy importante. Y eso sí genera una competencia desleal entre el industrial que está completamente en blanco y una serie de actividades que no lo están. Y bueno, hay un 20-21% de diferencia. Entonces sería mucho mejor tener impuestos más bajos, pero esforzarnos porque todo el mundo los pague para generar también una competencia sana y leal. Hoy, ¿cuántos puestos de trabajo se perdieron en la industria santafesina? En la industria santafesina alrededor de unos 8.000 puestos de trabajo en los últimos 2 años y medio, y a nivel nacional son unos 200.000 puestos de trabajo a nivel industrial, ¿no? 8.000 en la provincia. 8.000 en la provincia. ¿Cuánto demandaría recuperar esos 8.000 puestos? ¿Cuánto tiempo? Todo depende de las políticas económicas. Nosotros no esperamos una recuperación de un día para el otro. Creemos que va a ser difícil porque los desafíos son muy importantes. Pero recordemos en el 2001 que fue una crisis terminal. Argentina en 2 años había recuperado exportaciones, había recuperado nivel de actividad, había recuperado nivel de empleo. Con las políticas adecuadas, entre 1 y 2 años, Argentina puede llegar a ser un país diferente del que es hoy. Todo va a depender de esta mesa de consenso a la que obviamente uno estima ya fueron invitados los industriales. A ver, eso es, Argentina no puede salir sin consenso. Nosotros tenemos que generar que las fuerzas de la producción, las fuerzas del trabajo y el Estado, coordinando inteligentemente, consensúen las medidas, las políticas de orden público, porque es imposible que nosotros salgamos con medidas sectoriales. Acá tenemos que tener un plan integral y tenemos que todos poner nuestro granito de arena, porque si comenzamos con una lucha por la redistribución del ingreso en el corto plazo, vamos a generar más inflación y una situación peor. Todas las expectativas, por lo que escuché, Javier, están puestas en el año que viene. Ya a este gobierno no se le pide más nada. Es que yo creo que, al contrario, ahora vamos a empezar a tener una serie de aumentos que fueron los que se postergaron. Combustible. Ya se está hablando en combustible. Energía y no se sabe. Energía, medicinas prepagas, una serie de cosas que es como una olla a presión. Uno lo mantiene así y se pone contento, pero cuando explota es peor. Entonces, de acá a diciembre la situación va a estar muy complicada. Roguemos que seamos inteligentes los argentinos como para sentarnos a una mesa y discutir las políticas de orden público para reactivar nuestra economía, que sabemos que tenemos las fuerzas, están ahí. Gracias por venir, Javier. Gracias a ustedes, buen día.